Muy buenas noches a todos. Le agradezco al ingeniero Chilches por la presentación. Creo que no es una casualidad que me encuentre hoy en el Colegio de Ingenieros, porque de las conversaciones que he venido teniendo en este lugar que los acoge y los agremia, los ingenieros están teniendo en sus manos no solamente grandes responsabilidades, sino también las posibilidades de ejercer liderazgo. Entonces yo saludo y felicito la iniciativa de los directivos y saludo la presencia de ustedes acá, porque es posible que si la palabra liderazgo les está resonando, esta conversación que vamos a tener y a la que los invito, los puede ayudar un poco a ir mirando qué más podrían ustedes empezar a integrar a su perfil de profesionales técnicos y competentes. ¿Qué más está requiriendo el contexto no solamente local sino mundial de los ingenieros? Entonces les agradezco la presencia, la escucha, y lo primero que quisiera es contarles un poco qué cosa es CEGO. CEGO es el Centro de Especialización, Entrenamiento en Gestión Ontológica. Ontológico es el término que se refiere al ser humano, a la persona. Y entonces yo no me quisiera perder ahí, porque probablemente muchos de ustedes con la formación misma tienen una idea de este tema que tiene que ver mucho con lo filosófico, pero ¿para qué irnos para allá? Simple y llanamente quiero decirles que lo ontológico se refiere al ser humano y la capacidad de ser líder es una capacidad inherente a la persona. Entonces, el Centro de Especialización en Gestión Ontológica, les decía, es un centro que se funda en Venezuela, de la inspiración de nuestra directora internacional Ivonne Hidalgo, que es la que ha diseñado este programa prácticamente a medida de las necesidades del ingeniero peruano. Y ahora les voy a ir contando más o menos de qué se trata y cómo es que surge esta inspiración. No sé si todos me escuchan, ¿me están recepcionando bien el sonido? Gracias. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué un poquito lo que es CEGO. Somos una red que está en Venezuela, Argentina, México, Chile y ahora Perú. En Perú estamos teniendo ya una participación interesante en temas de desarrollo de ejecutivos, y en este caso tenemos la oportunidad de despegar con ustedes en un programa de formación de competencias de líder. Desde CEGO se diseña el programa de liderazgo para miembros del Colegio de Ingenieros del Perú, respondiendo a los grandes desafíos, tanto técnicos como adaptativos, que los profesionales de la ingeniería están teniendo ahora. Les decía temprano a algunos de los directores que en los procesos de selección de gerentes de proyectos o de responsables de grandes obras macro, una de las características en las que nos centramos, y ahí yo hablo por tema propio también, porque en algún momento de mi vida se me ha encargado búsqueda de gente que tiene especialidades muy complejas en el mundo de la minería o del petróleo, y entonces el tema técnico sí es un tema que hay que buscar con mucho cuidado, pero el tema en el que a veces la gente no aplica es en el tema del liderazgo, porque se lo somete a pruebas tipo assessment para ver cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan, cómo resuelven problemas que se les inventa en una especie de pruebas seriadas, y ahí lo que se puede encontrar es que hay una brecha significativa en lo que es ejercicio del liderazgo. Nosotros como profesionales de sala, de clase, y ustedes mucho más todavía como gente que está muy expuesta a temas relacionados con campo, ¿no?, podrían no tener esa brecha y sin embargo sí se observa, y es porque venimos de un sistema educativo que tiene sus cosas excelentes y tiene otras también donde todavía hay mucha oportunidad, por ejemplo en el desarrollo de la creatividad y la innovación. Eso va siendo un tema que está pendiente. Entonces este programa se diseña pensando en cómo poder servir al ingeniero en un programa que le permita adquirir competencias que no se adquirió durante la carrera y que están siendo un requisito, un requerimiento y un desafío en el medio. Entonces, pensando así, arrancamos entendiendo el liderazgo como un dominio de aprendizaje. El liderazgo, ya por todo lo que se ha estudiado hasta ahora y por el lugar desde donde nosotros empezamos a enfocarlo, no se está entendiendo como una capacidad o una habilidad o una competencia innata,
si bien cada uno de nosotros venimos de una historia familiar, de un sistema educativo ABCD, el liderazgo no es algo con lo que la gente viene. Pueden venir algunas características con el ser humano, algunas características, pero no con el liderazgo ya desde que uno nace, ¿no? No con el liderazgo en el ADN, digamos. Entonces, lo estamos asumiendo como un dominio de aprendizaje. Entonces, si el liderazgo se puede aprender, entonces es altamente probable que aquellos programas que apunten a desarrollar el liderazgo y que tengan metodología y que tengan herramientas, logren que la gente que pasa por estos programas desarrolle, a partir de sus cualidades personales, un tipo de liderazgo saludable, efectivo para los desafíos que está teniendo. Entonces, les decía que estamos asumiendo el liderazgo como posible, como que se puede aprender, como que se puede diseñar, y también el liderazgo como una característica que surge después que las personas han expandido su nivel de conciencia sobre las cosas, sobre los hechos. Y eso no pasa solo, eso pasa con programas en los que hay acompañamiento, hay reflexión en el aprendizaje, y hay un diseño ad hoc para que la persona vaya teniendo conversaciones. A través de esas conversaciones y de la metodología que esas conversaciones incluyen, vaya teniendo una expansión de su conciencia hasta darse cuenta de las cosas que tiene ya, que trae ya, y de aquellas cosas que faltan y que ahora se llaman brecha, ventana de oportunidad, área de oportunidad. Antes se llamaban debilidades. ¿Sí? Entonces, hay también una posibilidad de expansión de conciencia para dar mejores respuestas, no solamente individuales, sino colectivas, porque el liderazgo, hay un liderazgo individual, pero también hay otro que se ejerce en una dinámica con un otro, ¿no? Que puede ser un par, un equipo, etc. Y también estamos pensando en el liderazgo como una competencia o una habilidad que requiere humildad, coraje y una posibilidad de que la persona le otorgue al otro una cierta autoridad para que sea su maestro. De repente, aquí yo me quisiera detener un segundo en el tema humildad, que no es otra cosa sino el darse cuenta de las habilidades y de las brechas que cada quien tiene. Ese es simple y llanamente el término como lo estamos usando nosotros. Cuando hablamos de liderazgo también estamos pensando en el futuro y en lo que el futuro está reclamando de gente que sea competente y que tenga capacidades que no se tienen ahora. Entonces, cuando hablamos de liderazgo no estamos pensando solamente en hoy, sino en aquello que todavía no existe. Por eso que el tema desde donde nosotros nos enfocamos está muy orientado al cambio y a la incertidumbre, no necesariamente a lo que ya todos conocemos y que está en nuestro día a día como desafío, que ya ni siquiera sería desafío. Entonces, el liderazgo tiene que ver para nosotros con estos términos. Y un poco para resumir, les diré que quienes logren afrontar sus desafíos y quienes logren generar respuestas efectivas, ¿sí?, se convertirán en referentes ineludibles de los lugares donde ellos impactan. Entonces, cuando estamos pensando en ustedes los ingenieros, estamos pensando de los espacios que ocupan como ingenieros, y es ahí donde están invitados a hacer y ser la diferencia, ¿no? Este sería como el punto de partida, y probablemente para los que opten por nuestro programa será algo sobre lo que reflexionaremos, será algo sobre lo que ustedes mismos tendrán sus conversaciones entre ingenieros y soportados por algunas lecturas y propuestas que tenemos. Entonces, hasta aquí un poco para contarles cómo es que estamos pensando en el liderazgo. Entonces, el objetivo de este programa, diseñado como está para ingenieros, consiste en desarrollar las competencias de gestión y liderazgo que requieren los profesionales de la ingeniería en el Perú, justo para hacer esa diferencia que les estamos encargando, ¿no? Porque seguramente que cuando ustedes asumen sus desafíos, están también asumiendo un liderazgo a veces de repente no pensado, y estos van a ser espacios en los que se darán cuenta qué tipo de liderazgo es el que más ejercen, un liderazgo técnico o también un liderazgo adaptativo, o solamente técnico y el adaptativo está quedando pendiente. Entonces serán nuestros puntos de reflexión y nuestros puntos de aprendizaje y desarrollo de competencias también.
Este sería el objetivo general que está puesto, repito, en el desarrollo de competencias, de gestión y de liderazgo. Luego vienen los objetivos específicos, que ya sería lo que va a resultar del proceso, ¿no? Ser y hacer la diferencia, de gerenciarse a sí mismo. Esto tiene que ver con el liderazgo de sí mismo, con el liderazgo autónomo, con el liderazgo personal. Ser y hacer la diferencia en los equipos, que esto es cuando están ustedes, ingenieros, interactuando con otros para el logro de objetivos y metas específicas, ¿sí? Ser y hacer la diferencia, de gerenciar procesos con efectividad e impecabilidad. Entendida la impecabilidad con la posibilidad que tenemos, por ejemplo, de hacer una buena gestión del tiempo, una buena gestión de los recursos, una buena gestión de las emociones, una buena gestión de las acciones y resultados, una posibilidad de gestionar un futuro, de diseñar, de innovar, ¿no? De moverse a la proactividad, que es un término que se usa mucho. Y entonces estos serán los objetivos que vamos a ir trabajando en el proceso y en el programa. Probablemente si ustedes tienen interés al detalle, esto van a tenerlo como información aquí en el colegio. Aquí hay otros objetivos específicos que tienen que ver con la gestión exitosa de proyectos, que tienen que ver con la construcción de una organización y una sociedad en la que el ingeniero líder sea capaz de formular, de hacerse cargo, por ejemplo, de proyectos o de animar o de alentar proyectos que tengan un impacto y que asuman una responsabilidad social desde la empresa o desde el proyecto que estén liderando. ¿Sí? Entonces, otra vez esto tiene que ver con el nivel de conciencia ampliado y con una cierta reflexión sobre esto que estoy haciendo, dónde impacta. Y esto que estoy haciendo, como yo como líder puedo recoger para ponerlo en las conversaciones en las empresas donde trabajo o en las sociedades a donde impacta la empresa para la cual trabajo. Entonces es como una especie de ida y venida del ejercicio del liderazgo desde las acciones que se ejecutan. ¿Sí? Es también otro objetivo que el ser líder sea un ser comprometido con las organizaciones, con el medio. Ejercer liderazgo, en algún momento ustedes van a ir escuchando a lo largo del programa, el ejercer liderazgo es un desafío, el ejercer liderazgo a veces requiere de cierto estoicismo también, porque el liderazgo a veces es solitario, ¿no? Y entonces son experiencias en las que si hemos desarrollado competencias, lo podemos transitar mejor. ¿Sí? Ok, entonces, hemos hecho esta primera presentación y esta primera parte de la charla pensando en que, ¿a quién va a ir dirigido esto? A ingenieros que tengan por lo menos unos 3 años mínimos de egresados y que a lo largo de esos 3 años o ya en su presente estén teniendo alguna responsabilidad y gente a mando, que supervisen, que estén teniendo algo que los desafíe, de modo tal que cuando se integren a los equipos de estudio, a los grupos de estudio, también tengan algo para aportar desde sus experiencias. No quito que de repente alguno quiera ir recién egresadito, recién recibido su número de colegiación, pero que sepa que hay una brecha que tendría que gestionar. Porque los que han hecho maestría, imagino aquí la mayoría, sabe que esos grupos de trabajo y de desarrollo requieren unos ciertos prerequisitos. Entonces, en el tema de liderazgo también, si estoy llevando el liderazgo solamente teórico y no tengo un espacio de aplicación, probablemente me voy a sentir medio patita coja, ¿no? Claro que el grupo va a poder aportar, pero en todo caso eso yo lo dejo dicho, estamos queriendo que tengan por lo menos 3 años de experiencia profesional, ¿sí? Como perfil de entrada, digamos. En la metodología, nuestro programa es básicamente un programa vivencial, experiencial, de mucho contacto, de mucho mirar las experiencias diversas y de aprender. Y la novedad que aquí tenemos es que no solamente estamos queriendo que la gente que llegue porque es maravillosa ya siendo líder, sino, por ejemplo, que aprendamos a conversar de aquellos casos que han sido fallidos.
aquello que no hemos podido en algún momento. Respecto al liderazgo, ¿qué pasó en un proyecto X o en un caso X, siendo yo el ingeniero responsable? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pude poner ahí que ese caso o ese proyecto fue fallido, considero fallido? Entonces nuestra propuesta también es aprender de aquellos casos y aquellas circunstancias en las cuales nuestro resultado no ha sido exitoso. Es una manera de comprender el error y el fracaso que le enseña también a ser un líder desde mirar, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado acá? Significa cuánto de lo que está pasando acá es mi responsabilidad. Entonces desarrollamos una habilidad que probablemente ustedes ya como ingenieros también saben, ¿no? Buscar dónde está, cómo es que pasó, qué acciones dieron lugar a que esto esté sucediendo en el ahora, etcétera y etcétera. Entonces tenemos el estudio por casos y aquí estamos incluyendo los casos de liderazgo que hayan sido fallidos. Tenemos coaching personal y grupal, la práctica reflexiva del aprendizaje significativo a través de dinámicas, ejercicios, aplicaciones del aprendizaje a la realidad. Esto va a ser parte de lo que va a ir generándose y probablemente va a ir quedando también como un book para ustedes, como grupos de pasantes, digamos, con la experiencia del programa de liderazgo del Colegio de Ingenieros, ¿no? ¿Qué temas se conversaron? ¿Qué soluciones surgieron? Y aprendemos todos de ese aprendizaje colaborativo. Otro tema que estamos poniendo también es el relacionado al mentoring para el desarrollo de los participantes en la realización de un proyecto social, porque esto es parte del programa, es que ese líder que se está entrenando pueda hacer una aplicación y pueda llevar después los resultados que obtuvo en la aplicación que ha hecho de la metodología, las herramientas y el modelo, ¿sí? Entonces, esta metodología vista así, ustedes entenderán que no es una clase sobre contenidos teóricos, sino es llevar el contenido teórico a la aplicación en un caso real y concreto, una experiencia real y concreta, y después mirar qué me pasa a mí con eso. ¿Cómo me es fácil o es difícil transitar por esta metodología? ¿Qué puedo llevar yo a mi grupo de aprendizaje o qué puedo llevar a mis conversaciones con mi coach? ¿Sí? Entonces es un aprendizaje muy desde lo reflexivo y muy desde mirando la acción que se realiza y testeando o sacando data de aquello que empieza a pasar. Probablemente algunos de los presupuestos teóricos pueden aparecer como hipótesis agregadas también, y a eso estamos nosotros disponibles a aprender. A ver, nosotros tenemos esta hipótesis y de repente el reporte no funciona así, y probablemente ahí hayan variables culturales o de metodología o del lugar donde se aplicó que también sirven para analizar y para aprender, ¿sí? Entonces, como para ir entrando ya al corazón del tema relacionado con el programa, les cuento que este programa está diseñado y está dividido en 5 fases o 5 módulos. En el vocabulario académico del Perú se conoce más como módulo que como fase. Entonces, cuando diga fase, me estoy refiriendo a módulo. Son 5 módulos. El primero tiene que ver con el liderazgo de sí mismo y del sistema. Esta es una fase que tiene que ver con que el ser humano se reconoce a sí mismo. El participante se mira a sí mismo perteneciendo a un sistema. Y el sistema es el lugar donde trabaja, el jefe al que le reporta, la empresa a la que le reporta o la población para la que trabaja, ¿sí? Entonces se va mirando a sí mismo y va comprendiendo su sistema y va descubriendo el modo como lidera o no, y va poniendo ahí lo que va aprendiendo de sus posibilidades de liderar. Este estadio incluye una evaluación de las competencias de gestión. Entonces el participante, desde que comienza su proceso, está teniendo sobre sí mismo un perfil de entrada en dominios de gestión que tienen que ver con la gestión de la realidad, la gestión de las posibilidades o del futuro, la gestión de las acciones y los resultados, que es lo que mayormente hacemos cuando trabajamos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos alguna responsabilidad o jefatura,
Nuestro foco está puesto en cuáles son las acciones que se están realizando para obtener aquel resultado del cual somos responsables y por el cual nos pagan. Pues generalmente lo que hacemos es gestión de las acciones y resultados, y ahí tenemos una serie de herramientas y de metodologías que sirven para ir incorporándolas y volviéndonos cada vez más eficientes en la gestión, ¿sí? Luego viene el espacio de la gestión de las relaciones, que el líder tiene ahí. Si el líder está solo, ya es muy difícil que lidere. Si en cambio puede generar relaciones y esos vínculos son armoniosos, estables, duraderos y saludables, probablemente sea un liderazgo de un impacto mayor que el de un líder que es muy buena persona, pero está como detrás del telón o detrás de la puerta, entonces ahí no van a pasar algunas cosas. Probablemente otras de mucho de análisis sí podría pasar, pero en el relacionamiento podría estar teniendo una brecha en su aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta es una primera fase, como les digo, relacionada con el sí mismo y con el sistema. Luego viene el liderazgo de la acción ejecutiva, luego el liderazgo de la gente, luego el liderazgo de los proyectos de impacto social y finalmente el liderazgo del futuro o de la innovación. Esto tiene que ver con que el líder que se está entrenando es capaz de hoy, en las conversaciones de hoy, en las coordinaciones de hoy, diseñar un futuro que todavía no existe. Y es el lugar de la innovación. Entonces, el programa ofrece también que cuando los egresados, después de los 9 meses que dure el programa, salen del programa, puedan tener, probablemente muchos de ellos, proyectos nuevos para situaciones antiguas, propuestas alternativas para algo que se ha venido haciendo de un modo A y ahora podrían hacer esto mismo de otro modo, ¿sí? Entonces, el programa propone una duración total de 9 meses. Hasta ahí estamos, es como un embarazo. ¿Ah? Peligroso. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, la parte así, estructura. Entonces, lo que propone este programa de liderazgo es un círculo virtuoso. Nos vamos a encargar de que sea virtuoso. Y ahí el participante tiene mucho también que agregar a la virtuosidad de ese círculo. Entonces, en el corazón está el ser líder y están aquí los módulos o las fases que se retroalimentan, se interconectan y que se hacen interdependientes una de otra. Y hay una dinámica de aprendizaje eslabonado aquí. ¿Sí ven? ¿No? Por donde sea que arranquemos, no vamos a perder la conectividad con los demás. Pero el primer piso es este que tiene que ver con el sí mismo, con la persona, con el individuo. Y a partir de ahí, a la acción ejecutiva, al liderazgo de otros, de la gente o de las personas, al de proyectos de impacto social y al liderazgo de futuro y de innovación. Entonces, el programa tiene la propuesta para ustedes de ser un círculo virtuoso del aprendizaje del ser líder, del aprender competencias de líder a través de estos 5 momentos. Y entonces se estarán preguntando, ¿y cómo va a ser eso o no? ¿Les surge la pregunta, la curiosidad? ¿Y cómo se va a aprender cómo van a ser esos 5 momentos? Entonces acá les paso a contar. En la fase 1, que se refiere al liderazgo de sí mismo y del sistema, estamos 2 meses de tiempo. ¿Sí? Al final de esos 2 meses, el participante observa sus propias dinámicas. Es suficientemente competente para observar sus propias dinámicas personales. Y los desafíos que emergen de hacer el ejercicio de liderazgo más importante, el liderazgo más importante, tiene que ver con hacerse cargo de sí mismo y del mundo, ¿no? Este módulo lleva a la responsabilidad, a una serie de cuestionamientos y una serie de descubrimientos de sí mismo. Cuán cerca y cuán lejos puede estar X persona de ese liderazgo que está necesitando ejercer en el medio donde se encuentra. Entonces, esas conversaciones nos van a llevar a tomar decisiones, a formular planes de acción con indicadores concretos de resultados que nos van a ir describiendo una curva de aprendizaje que asegure
que cuando se está desarrollando este módulo, el participante está incorporando las competencias que lo van a convertir, lo van a transformar en ese líder que está queriendo ser. ¿Y cómo es que está estructurada esta fase? Esta fase contiene una conferencia internacional con un expositor de amplia experiencia y de reconocimiento en América Latina y parte de Estados Unidos. Esta conferencia es una conferencia magistral que dura 3 días y de 8 horas full, y que hace 24 horas de información, de dinámicas, de ejercicios, de juegos de roles, una forma muy dinámica de aprender. 3 días a full en la conferencia, son 24 horas académicas. Cuando ese ciclo de las conferencias se cierra, se abre otro que tiene que ver con que cada participante tiene un coach que va llevándolo en sus conversaciones respecto a lo que la fase o el módulo propone. Si son conversaciones del sí mismo, irá ahí a hacer esas conversaciones del sí mismo para ir incorporando lo que aprende y mirando lo que está teniendo como brecha. ¿Sí? Además de estas sesiones que son individuales con un coach, va teniendo espacios de aprendizaje en grupo. Para eso se hace una conformación de grupos muy interesante, donde uno se encuentra aprendiendo con otros, a veces de diferentes especialidades. De hecho, que eso sí va a pasar, diferentes especialidades, diferentes universidades, diferentes edades, ¿no? Género, que sea lo suficientemente variado como para que las conversaciones también sean propositivas y ricas, y en la variedad, que también es una competencia, el saber gestionar la diversidad. Probablemente ustedes puedan encontrar aprendizajes significativos. Entonces les decía, tenemos la conferencia, que es la conferencia internacional, el individual y el coaching grupal. Luego hay un espacio también que tiene que ver con la tutoría académica, que está relacionado con las horas de conversación que tienen por módulo, con un coach encargado que revisa con el participante aquellos aspectos teóricos o de la metodología donde no puede ir muy fluidamente. Nos pasa que a veces gente que pertenece a una especialidad A, que ha dejado de actualizarse un tiempo, se encuentra con que las cosas que había aprendido ya no se dicen más. Entonces hay que hacer con ellos conversaciones como de actualización. Yo creo que eso no va a ser el caso, y si lo fuera, porque es un tema también que no está en el día a día, el programa abre la posibilidad de que ustedes tengan alguien con quien conversar y con quien resolver esos temas que tienen que ver con lo estrictamente académico y de contenidos. ¿Sí? Entonces esa es la fase 1, que nos va a llevar 2 meses, y donde ya al final de la fase 1 la mayoría ya está en el tema del liderazgo, mirándolo con mayor claridad, ejerciendo, incorporando, ensayando, intentando, equivocándose, corrigiendo, rectificando, pidiendo, ofreciendo ayuda a otros. Entonces empieza a mover el liderazgo desde la experiencia misma. Entonces no es que vamos a conversar sobre liderazgo, ni vamos a hacer presentaciones en PowerPoint sobre liderazgo, no. Vamos a darles distinciones y ustedes van a ir a ejercer. Y luego traerán sus reportes de lo que les pasa mientras están siendo libres. ¿Sí? Ok. Luego pasamos a la fase 2, módulo 2, que tiene que ver con el liderazgo de la acción ejecutiva. Este también dura 2 meses, y aquí ustedes van a tener lo que les decía hace un momento, una evaluación para que puedan tener en sus manos su perfil respecto a las competencias de gestión ontológica. Entonces, todo participante va a tener la posibilidad de tener el perfil de entrada de cómo está funcionando en los diferentes dominios de gestión, enfocado en el liderazgo al 100%. ¿Sí? Y como eso tiene que ver con la capacidad de acción efectiva, ¿sí? Estos van a ser temas de conversaciones con sus coaches, con la persona que está acompañando el aprendizaje. Y estos van a ser temas de conversación con sus mentores, ¿no? O sea,
cómo es que eso que te está pasando en la gestión de la realidad, por ejemplo, está impactando en tu desarrollo, en los resultados, en el clima del equipo, en el rendimiento de tu equipo. Entonces, al final de la fase 2, está teniendo el participante su perfil de entrada y está siendo un líder en la acción. En el primero era la gestión de sí mismo y del sistema, que convierte al participante en un ser consciente, y en este momento lo que está haciendo es, después de que ya me doy cuenta, empiezo a realizar cosas apoyado en un perfil de entrada, teniendo en cuenta mi perfil de entrada. ¿Sí? Al igual que la vez anterior, en esta fase también tenemos una conferencia internacional por otro expositor especializado, el coaching individual, que corresponde a esta fase. No deja la primera, pero corresponde a esta fase. Las sesiones de grupo, donde se encuentra con los otros que están aprendiendo lo mismo, y la tutoría académica. Otra vez, esto es como una especie de engranaje que sostiene el aprendizaje y que asegura que se consoliden las competencias que se están aprendiendo en el campo. Fase 3, el liderazgo de gente o el liderazgo de personas. Y aquí, la emergencia de algo que ustedes seguramente ya lo han venido escuchando, ¿no? Aquí aparece el líder coach. Alguien que está siendo jefe, supervisor o gerente y está teniendo distinciones para desarrollar a su gente, a su equipo, a la comunidad a la que está impactando, a la transnacional para la que trabaja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está empezando a ser un líder con distinciones que le ayudan a desarrollar a los demás. ¿Sí? Entonces, al final de la fase 3, este líder está puesto en el servicio a los otros, al grupo, y está puesto en la acción, ¿sí?, de resultados eficientes, efectivos, que van más allá de lo que se espera. Entonces, ya por sus resultados nada más está yendo más allá de lo que podía rendir. Entonces, nosotros tenemos este método validado en empresas, en otros países, y se puede ver la curva de desarrollo del momento cuando empieza la persona a cuando llega a este momento. Entonces, ustedes también nos irán dando a nosotros la data como para después al final del programa mostrar cuál fue el punto de partida y a dónde fue que llegaron los participantes. Estas eran las actividades de la 3, del líder coach, y en la cuarta, que es un tema que a nosotros nos motiva mucho porque hay ahora toda una onda relacionada con el impacto social, con las licencias sociales, con las conversaciones que las comunidades o los entornos de las diferentes actividades generan. Medio ambiente, etcétera y etcétera, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos parados dentro de la posibilidad de desarrollar competencias para un líder que está en medio de proyectos sociales y para los cuales está invitado a desarrollar una cierta sensibilidad también. El programa trabaja fuertemente en esto, en la posibilidad de desarrollar una mirada como el darse cuenta, ¿no? Si bien la técnica y los instrumentos y la tecnología están puestos al servicio de X actividad, pero también si desarrollamos esta sensibilidad significa mirar qué está generando aquello que yo hago, ¿no? La riqueza que se está generando en este entorno, qué implicancias se está teniendo. Por ejemplo, conversaciones de ese tipo se van a ir dando en esta fase. Entonces, al final de la fase 4, el participante se sensibiliza, no solamente está puesto en los resultados financieros o técnicos, sino también en ser como en tener un estilo o un sentido ecológico, pero lo ecológico entendido como el equilibrio, ¿no? Y aquello que yo hago que no cause daño, y si va a haber daño que lo minimice. Que por lo menos si empezamos entre todos a ser conscientes, probablemente los entornos en los que habitemos sean sostenibles para futuros.
Un poco por ahí va este módulo. Otra vez aquí se repite lo que les decíamos en la metodología: la conferencia, las individuales, la grupal y la tutoría académica. Entonces, hasta aquí hay como una especie de constante en cada módulo. 24 horas de conferencia internacional, 4 horas por cada módulo en grupales, y aquí hay dos mensuales individuales y 2 académicas individuales. Entonces, para que vean de que este es un programa que ofrece mucho soporte a los que están aprendiendo, tanto en el plano individual como en el plano grupal. Y es a través de conversaciones, y es a través de reportes, y es a través de esto primero que nos va dejando la conferencia internacional. ¿Sí? Todo como que se engrana. ¿Sí? Y terminamos en la fase número 5, que es el liderazgo de innovación, donde esta es una fase que está abierta al futuro, donde aquí ya se ve a un líder que es capaz, o a un participante que es capaz, de mirar escenarios futuros, de diseñar ese futuro en las acciones del presente, de formular proyectos, planes, ¿sí? Y aquí ya está teniendo las competencias necesarias para conducir a otros a esos mismos procesos. Entonces, este es un momento en el que el participante ya puede aplicar ese famoso principio de cascada, ¿se acuerda? Ese se da acá. ¿No? O sea, ya tengo yo todas estas distinciones, estas herramientas, ahora empiezo a ponerlo en mis grupos de impacto y van teniendo ellos la posibilidad de formular también planes de acción, etcétera, etcétera, y se va a reportar. Entonces encontramos que el sistema se empieza a retroalimentar, el sistema de ese participante se empieza a mover de otra manera y se va generando lo que nosotros estamos llamando una cultura de coaching en el lugar donde este líder opera. ¿Sí? Entonces, miren, a grosso modo esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Un programa para el liderazgo de 5 fases, donde van a tener exposiciones magistrales, trabajo práctico reflexivo, aprendizaje significativo con otros y en espacios individuales también, porque hay que cuidar lo privado, y mucho como para que se vaya poniendo en juego y en práctica aquello que se va a incorporar, para validarlo, para recrearlo, para innovar y, ¿por qué no?, para empezar a generar un perfil del líder ingeniero. La invitación nuestra es hasta ese lugar. Los resultados a lograr: una sensibilidad para mirar de forma diferente y dejarse afectar, significa hacerse responsable. Competencia para actuar con efectividad, compromiso con una forma diferente de hacer las cosas, relaciones profundas y significativas en un nuevo espacio, impacto en su modo concreto e inmediato, y talante para enfrentar el futuro y guiar a otros hacia él. Talante tiene que ver con esa complexión emocional y corporal y de mente, como para poder ser aquel que ve posibilidades donde otros no ven nada. El líder, si por algo se caracteriza, es por eso, ¿no? Donde a veces algunos solamente podemos ver basura, de repente un líder cartonero está viendo posibilidades de sustentación de su familia o posibilidades de industrializar esa basura que recoge. Entonces, que aprendamos también a mirar el liderazgo desde cuánto la gente puede sensibilizarse y transformar aquello que ve para beneficiar a otros, ¿no? Y no solamente a corto plazo y en una mirada individual. Entonces, esto significa una forma de mirar el entorno, el mundo profesional y la sociedad entera de otra manera, y de una manera comprometida y de una manera de apostar por aquello y de poner también tanto talento que me imagino que hay en esta sala, tanta experiencia, tanta competencia técnica y tantas ganas seguramente de generar cambios y de ser propuesta, ¿no? Este programa está soportado por nuestra directora general, que es la presidenta internacional de SEGO, Ivonne Hidalgo, que es una coach experimentada venezolana. En la coordinación general soy yo, Jenny Álvarez, que soy la owner en Perú. Y el equipo de facilitadores está compuesto por Fernando Sanz Ford. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar a Fernando por todas partes, argentino. Elena Espinal, que viene de México. Odilia Betancourt, que viene de Venezuela. Y otra vez Ivonne, que siendo la presidenta internacional, es una de las speakers principales de nuestros programas en el mundo,
Y en el Perú, y aquí me siento muy orgullosa de contarles que en el Perú somos un grupo de coaches habilitados por esta empresa certificadora. Hemos tenido que probar nuestras competencias en el modelo para que ahora nos podamos hacer cargo de acompañar estos procesos de aprendizaje. Entonces vamos generando también desde el Perú una posibilidad de aportar a los programas gente local, que además por el tema cultural facilita mucho. Vamos a tener nuestros momentos de interculturalidad en las magistrales, pero al interior vamos a estar haciendo mixtura. Coaches peruanos con coaches que vienen de otros países. ¿Sí? Aquí un poquito para que los conozca. Ivonne Hidalgo, que es la que se hace cargo de todo lo que es gestión. Fernando en lo que tiene que ver liderazgo, equipo y sistema. Y Elena. Ellos todos son gente que tiene sobre los 20 años, Fernando a pesar que es muy joven, sobre los 20 años haciendo estos programas de desarrollo en empresas públicas, en multinacionales, en municipalidades, en caletas de pescadores, donde haya posibilidad de desarrollo y donde la gente apueste, ahí hemos estado y ellos con más tiempo todavía que los que ya hemos empezado a llegar hace 5 o 6 años. La experiencia que tienen ellos es muy importante y valiosa. Entonces yo les aseguro que van a ser de las conferencias que van a revolucionar, porque hay un cambio paradigmático también de cómo miran ellos el fenómeno del liderazgo. Y Gon ha hecho una nueva propuesta ahorita, no hace ni un mes, en una conferencia sobre liderazgo en Chile, y ella tiene una manera de mirar el liderazgo que creo que se ajusta a los tiempos y a los desafíos del ingeniero del Perú. Entonces yo los animo a todos a que se inscriban, a que participen, y que también los animen a otros, a los que les pueda interesar en este momento el tema del liderazgo, porque el liderazgo es el que va a asegurar que transformemos, que generemos cambios. Gracias por la presencia, por la escucha, y están invitados a estar en el programa.